Decir Marcelo Betbc en Racing es palabra santa. Y no lo digo yo, lo pueden decir un montón de hinchas de Racing que desde los inicios del predio Tita, cuando todavía ni siquiera era un predio, eran hectáreas de escombros, hectáreas de barro, cuando era un baldío, estuvieron con Marcelo arreglando las tierras del Tita. Marcelo es una palabra autorizada para hablar de Racing por todo lo que ha hecho por el club. Y por eso tengo el agrado y el placer de tenerlo aquí conmigo. Marcelo, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, de nada, es un placer siempre hablar de Racing, a mí me gusta. Bueno, como más o menos comenté en la intro, bien es sabido que vos has estado desde los inicios de esas 14 hectáreas que alguna vez fueron un terreno baldío, que en alguna vez estaba lleno de ratas, como bien contaron en un montón de notas, y hoy es el Tita. ¿Cómo fue la idea de juntarse? Vos en algún momento dijiste que me empezaron siendo un par de personas, que a veces eran más, los días de lluvia eran cinco. ¿Cómo fue la idea de ponerse a laburar para hacer de esas tierras algo tan importante como es el predio Tita hoy? Empezó porque salió en el diario un domingo que las inferiores no habían podido jugar por falta de pago. No me acuerdo si era en Don Orione que alquilaban o en El Porvenir y ya debían varios meses y no los dejaron jugar. Se ve que ese día no había otras noticias importantes y salió como tapa. Y bueno, y a partir de ahí, con un par de pibes así que de amigos, algunos de los Racing Stone, otros de otro lado, empezamos a ver qué se podía hacer y primero fuimos a Monte Grande, que había unas tierras que habían sido cedidas en la época de Otero, no, de Stefano o de Otero, no me acuerdo de dónde. Y bueno, ahí estaban buenas las tierras, pero era mucho más chico, pero estábamos muy lejos de Avellaneda y tuvimos problemas con el intendente de ahí que enseguida nos hizo saber que ya estaban adjudicadas esas tierras y que la íbamos a pasar mal si seguíamos. Entonces, la gente que empezó al principio no eran pibes que podían ir a la guerra, había mucha familia y mucha gente que capaz que no iba a la cancha, pero que quería darle un lugar a las inferiores para que puedan jugar. Entonces estaba complicado para ir a la lucha y ahí después aparecieron las tierras de ferrocarriles. En Sarandí estábamos cerca de la cancha, era mucho más fácil convocar a la gente y empezamos tomando las tierras y desmalezando, sacando escombros y ese fue el inicio. Ni siquiera eran las tierras de Racing. Las otras de Monte Grande en sí teníamos un sustento jurídico donde agarrarnos. En esta no había nada. Bien dijiste que fue una ayuda que también había gente que tenía familias, había chicos, había mujeres. Y también es importante remarcar que el dinero que se fue recaudando fue en parte por esto. Vendían tal vez cosas caseras, pasta frola, hacían choripán. Fue juntar peso por peso para poder lograr un gran objetivo. Ahora, ¿cuántas veces a ustedes, los que empezaron con esto, los han tratado tal vez de locos, tal vez de que estaban queriendo hacer algo imposible? ¿Y qué tan importante fue el apoyo de la gente, del pequeño grupo, para poder seguir adelante? Recibimos muchas contras. Vos pensás que en ese momento, cuando comenzamos y cuando empezamos a tomar fuerza, estábamos haciendo algo que habían prometido todos los ex dirigentes hacer en toda campaña política para llegar al club. Lo primero que te prometían era un complejo de inferiores. Y bueno, nosotros no le conveníamos a nadie de que pudiésemos lograr eso. Y nos atacaron por varios lados. Había medios partidarios en ese momento que, bueno, que se llevaban su pauta del oficialismo y nos tiraban con munición gruesa. Me acuerdo que había uno que era de terror, Fainarela, que era un paracaidista que había aparecido y que la LIN le bajaba el dinero todos los meses
nos liquidaba. Pero bueno, sin darnos cuenta nosotros, nos empezamos a hacer fuertes, cada sábado o domingo era día de voluntario y cada día éramos más. Recaudábamos en la cancha que vendíamos rifas de 5 pesos, a que compraba 5 rifas le regalábamos una bandera de palo, que con eso aparte aumentábamos el color en la tribuna, porque seguíamos también haciendo lo nuestro en la tribuna, no es que nos dedicábamos a... O sea, le habíamos agregado algo al ir a todos lados, a darle la fiesta a la tribuna, encima nos metimos con el proyecto ese. Y bueno, y se empezó a agregar gente, y bueno, la ayuda de Luis Otero, que en ese momento Telenoche Investiga era uno de los programas más vistos, y bueno, cada vez que había un problema, un llamado de Luis Otero te lo solucionaba o te abría puertas. Y después se empezó a pedir a los que más tenían, y capaz que alguno te donaba un poco, una cifra un poco más importante. Lo fundamental fue la credibilidad. Bueno, nosotros con los Stones ya lo habíamos logrado, la credibilidad de tantos años en la tribuna, y de que cuando pedíamos dinero para hacer la fiesta siempre la gente lo veía transformado en realidad, o que siempre sacábamos micros y el trato a la gente era perfecto. La gente nos quería. Habíamos pintado la sede de Villa del Parque en algún momento, el gimnasio. Entonces, bueno, toda esa credibilidad lograda en todos esos años sirvió para en ese momento poder pedir y que la gente creyese. Y a medida que se iban haciendo las cosas, se informaba de todos los gastos, de todas las entradas, de todos los gastos, y la gente fue viendo que de a poco eso iba tomando forma. Y bueno, cuando nos quisieron, porque en algún momento nos tiraron munición gruesa, pero ya el grupo estaba muy unido, porque no era solamente los de Stone, venían de todos los sectores de la cancha, y mismo gente que no iba a la cancha, y ya éramos una familia. Y bueno, cuando tuvimos problemas, se pudo seguir adelante, y ya después eh, se logró estar cerca del objetivo y ya éramos imparables. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaron en esto que vos decís de estar cerca del objetivo? Y un año habremos tardado. Se inauguró el 9 de julio del 2001, creo. Sí. Eh, y habremos empezado a fines del 99. Ahí podemos ponerle el título de, y bien puesto el título, que el Tita fue el primer predio hecho por socios para un club de fútbol. Sí, porque el club prácticamente no participó, porque en ese momento transitábamos una crisis, la peor de la historia quizás. Estaba la síndico, quizás alguna vez nos daban media bolsa de semillas de las que sobraban en el estadio, pero no es que bajaba plata del club. Sí nos dejaban hacer todo lo que quisiésemos en la cancha para recaudar, y quizás nos daban un aval de no ponernos, no ponernos palos en la rueda, que ya era mucho. Que pudiésemos, hicimos una mutual porque necesitábamos un sustento jurídico, ¿viste? Racing Club Asociación Mutual, que yo fui el primer presidente, y era para proteger al predio. Ya se veía venir que podía llegar el gerenciamiento. Nosotros luchamos desde el predio hasta el último día en contra del gerenciamiento, pero bueno, en sí la mutual esa la hicimos para proteger, y que el gerenciamiento fuese lo único que no pudiese agarrar, hacerse propio de Racing. Que también ahí nos mataron porque decían que nos queríamos quedar con el predio, pero bueno, le explicábamos a todo que era la única, estábamos manejando dinero, necesitábamos tener un sustento legal para poder hacerlo. Y en el estatuto de la mutual pusimos que en cuanto Racing dejase de estar gerenciado, la mutual se lo cedía a Racing Club, Asociación Civil. Era para protegerlo del gerenciamiento. Pero bueno, eso también me acuerdo que lo usaron para castigarnos bastante, pero había que hacerlo obligado, también para cubrirnos nosotros y tener balances y poder demostrar lo que estábamos haciendo y la plata que manejábamos.
se hizo la cuenta del Banco Boston con Tete Quirós y Gustavo Costa, que la gente podía donar ahí. O, cuando empezó a tomar forma todo, vos pensá que la nivelación de tierra, eso era Irak, no era un terreno llano, había que usar Sí, sí. maquinarias y cuando llegamos a la primer cancha y pudimos hacer debutar a las inferiores de local, ahí ya, bueno, ya estaba, ya después fue seguir, hicimos la segunda y bueno, y hoy lo que es el predio, ¿no? En el momento que empezamos nosotros eran 7 hectáreas. Después se fueron tomando un poco más de tierra y logrando que fue el trabajo que vino después. Y todavía hay mucho para hacer, pero vos vas al predio y está cada día más lindo, ¿no? Sí, sí, me parece importante también aclarar que, como vos dijiste, habían creado la mutual para preservar, porque estaban manejando plata, y si no me equivoco, en 2009 fue que se le ceden el Tita a Racing Club Asociación Civil. O Cuando sea, se fue el gerenciamiento. exactamente, sí, ustedes eso lo hicieron, están todos los datos, se puede chequear. Dijiste, Yo igual, yo me voy en el 2001, me voy a vivir después de que llegue el gerenciamiento, eh, para mí fue como que toda esa ideología y todo lo que hacía en el día a día por el club había dejado de tener sentido porque pensaba bueno, que habíamos perdido la dignidad, por lo menos para mí, de haber permitido que se gerencie. Iba a tener que estar conviviendo con un dueño durante 10 años sin tener elecciones y bueno, a mí eso me bloqueó y tomé la decisión de irme a vivir a Brasil. O sea, para mí ya no tenía sentido. Yo te puedo contar en primera persona hasta finales del 2001. Después yo pedí una licencia, quedó Leandro ahí de presidente y todos los chicos, ya había 2 canchas hechas, estábamos por empezar la tercera, los vestuarios, el buffet, ya estaba todo encaminado, ya jugaba no solamente las inferiores, jugaban y entrenaban, sino que ya jugaba la liga. eh, y bueno, y después hubo que convivir con el gerenciamiento, que yo ya no estaba, que se convivió como se pudo. ahora me voy a quedar con esto que vos dijiste y con lo que vos podés decir en primera persona. Te fuiste más o menos en 2001, ya estaban las canchas hechas y había proyecto a seguir haciendo más. Quiero preguntarte cuál fue tu pensamiento, cuál fue tu sensación, el hecho de haber visto que todo el esfuerzo que ustedes hicieron por fin tuvo sus frutos. Bueno, cuando lográs objetivos te sentís feliz. Lo que pasa es que se contraponía con la situación que vivía el club. Entonces no se podía disfrutar todo lo que se hubiese podido disfrutar porque encima a eso se le había agregado de la lucha para evitar que llegue la empresa y que prácticamente quedó los del predio solo, quedamos ahí batallando hasta el último día, porque muchos que en teoría estaban en contra del gerenciamiento, de un día para otro aceptaron que llegue un Mesías y bueno, obviamente si pudo entrar fue porque la mayoría de la gente lo permitió, pero bueno, es como que nosotros desde ahí sentíamos que se había perdido una batalla demasiado importante. Entonces, por un lado se disfrutaba lo que habíamos logrado y de volver a darle un sentido de pertenencia a los chicos y una localía, pero por otro lado había que convivir con una empresa que si hubiese hecho las cosas bien, hasta quizás hubiese quedado 20 años en vez de 8. Cuando no les sirvió más el negocio, se fueron, pero a priori iban a ser 20 años. Sí, sí, por suerte pudimos dejar atrás la etapa del gerenciamiento. Y algo que me llamó la atención a mí, por lo menos yo cuando todo esto pasó, era muy chico. El año pasado, cuando fue el problema que hubo en redes con Gomis, vos saltaste a defenderlo y dijiste que Gomis había estado ayudando desde el comienzo. Algo Sí. que, sinceramente, a mí me sorprendió. Además de Gomis, ¿Por qué? también podemos hablar de Manguera, que están desde el inicio. ¿Qué se siente también esto de
que haya gente que estuvo con vos desde ese momento y que hoy sigue involucrada en el club de la manera en que lo hacen. Porque tanto Gomis como Manguera son muy importantes para lo que hoy podemos ver en Racing. Para el que, en mi caso, que yo fui a hacer mi vida por otro lado y me empecé a dedicar a mí, que esté Manguera, por ejemplo, Manguera es el guardián del predio, empezó al lado mío cuando tomamos las tierras y es una satisfacción, una alegría y uno se siente cuidado porque sabes que nunca va a permitir que se haga algo mal en el predio. Y de Miguel, sí, actuó poco en las redes sociales, pero esa vez participé porque creía que era necesario, porque yo te cuento una anécdota. Cuando empezamos, recién estábamos empezando, apenas podíamos entrar a los terrenos y nos juntábamos para pintar paredes y sacar escombros. Y el Peti Domínguez y Miguel Gómez me dicen, tenés que venir a hablar con los chicos inferiores para contarles el proyecto, porque en esto tenemos que participar todos. Y fui a ver a Sategui con Carballo y con el Guampa, mañana, un lunes a la mañana, antes de que empiecen a entrenar. Estaban en un sindicato, no me acuerdo qué sindicato era. Y me reunió a todas las divisiones inferiores y tuve que dar una charla ahí para explicarles el proyecto, llevamos rifas para darle, para que las familias también, porque en sí íbamos a empezar a construir lo que sería la casa de ellos, tenían que estar todas las patas de la mesa ayudando. Y bueno, y me conocían de la tribuna, el Peti Domínguez y Miguel me conocían de la tribuna, pero ¿qué sabían si yo era bueno, si era malo, si iba a hacer las cosas bien o mal? Eh, y me abrieron la puerta de las inferiores y cuando empezaron a venir a entrenar, que estábamos haciendo la cancha, terminaban los entrenamientos con los chicos sacando las piedritas, algunos escombros, o sea, eso era la elongación al final de los entrenamientos de los chicos inferiores. Y eso con Miguel Gomis y el Peti Domínguez, uno no se puede olvidar de esas cosas. Los que estuvimos desde el primer momento sabemos quiénes eran, los que estaban y quiénes no estaban, que después de 25 años, yo muchas veces escucho de gente decir que estuvo desde el primer momento y yo sé que no estuvieron. Adelante mío no lo dicen, pero cada vez va quedando menos gente de aquella época, entonces es más fácil subirse a ese carro. ¿Te duele que haya gente que se cuelgue una medalla que no le corresponde? No me duele, no me duele. Cuando tengo oportunidad de rebatirlo, lo rebato. También por eso cada 4 o 5 años hacemos alguna fiesta de los fundadores del predio y ahí se ve quiénes son los fundadores del predio. Claro. Eh, el que, vos eras muy chico y no sabés quiénes estuvieron y quiénes no, pero hay un montón de gente que supo quiénes estaban y quiénes no, que vinieron a colaborar alguna vez y nos veían. Aparte, a ver, no lo hicimos nosotros el predio. Sin toda esa gente que colaboró, Sí. no hacía falta. Si hubiésemos tenido los 50 voluntarios que trabajaban todos los días, no hubiesen podido hacer el predio sin las donaciones. Había gente que no tenía tiempo y aportaba de otro lado. Todas las filiales del país ayudaron mucho. Eh, Están de ellos como de los que lo Sí. empezamos o de los que lo siguieron. Pero la realidad es que, bueno, que hubo un grupo de trastornados que se metió en una tierra y empezó eh, eh, no sé, hay gente que ya no está, como Roberto Causillas, que fue fundamental. Eh, y lo que sí, que quizás todavía no hubo un reconocimiento para esos que empezaron desde el club. Sí, hubo una palmada,
gracias. Cada vez que voy a la cancha, a muchos que estuvieron conmigo les debe pasar, toda la gente se acuerda y te lo reconoce. Pero creo que en otro club, no sé, eh, no sé, a fin de año les mandarían una postal a los que estuvieron. Y no veo que quizás algún día va a llegar. Creo que es inevitable que llegue un reconocimiento más formal. La verdad que me descolocaste. El hecho de que tal vez no se los haya retribuido desde el club es algo que puede ser que sea una espina media clavada. Imagino que eh, nada, el esfuerzo, las horas. Vos mismo lo dijiste, a ver, no solamente la persona que estaba ahí en el día a día, sino el que atribuyó económicamente, tal vez hizo alguna donación de material. Mismo leyendo en algunas notas, había gente que iba y decía, bueno, yo soy albanil, ¿en qué puedo ayudar? Yo soy pintor, ¿en qué puedo ayudar? Hubo un gran grupo de gente que, gracias a ellos, hoy se ven los frutos del esfuerzo. Y con esto, si me permitís, trayéndolo más al presente, hablamos de Gomis, hablamos de toda la evolución del predio Tita hasta el día de hoy. Y el día de hoy de Racing es bastante, bastante diferente a lo que había en ese momento. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu visión como hincha? Desde el lado que te toca a vos hoy, ¿cómo lo ves a Racing en general? Eh, el tema es que yo vengo una vez por año a Argentina, a veces pueden ser dos. Y para mí estamos en Disney a comparación de cómo estábamos en aquella época. El tema que falta, tendríamos que haber coronado un par de veces con alguna estrella, que cuando no andemos tan bien y en algún momento se puede llegar a cortar esto de ser protagonista y competir siempre ahí arriba, tendríamos que haber aprovechado de coronar un par de veces. Pero bueno, también la suerte juega, algunas malas decisiones. Eh, ahora, yo tengo memoria y sé de dónde venimos, y lo mal que la pasábamos. Y éramos felices con poco en aquel momento. Hoy uno pierde el sentido, pero a mí me encanta mirar al costado y los vecinos no entraron en ninguna copa. Y no van a jugar por nada el año que viene y hace 20 años que no mojan. Eh, pero eso no quiere decir que no tendríamos que dar el salto de calidad y aprovechar este momento nuestro. Hay cosas para mejorar, obviamente, en todos los aspectos, pero si a mí me decían antes de empezar la temporada que 4 fechas antes iba a estar clasificado para el Libertadores, firmaba con las dos manos. Claro. Eh, pero es según como lo vea. Pero para mí fue durísimo el golpe el otro día. Tuve 2 días de depresión, porque encima viajé también. eh, fui a llegué el día de Defensa y Justicia, fui a la cancha, fui a Santa Fe, porque en sí programé el viaje para aprovechando que Racing también estaba en instancias finales o que yo creía que iba a llegar a la última fecha con chance. Entonces, para mí también fue un golpe duro. Pero bueno, no hay que dejar, para mí sigo mirando el vaso medio lleno y no medio vacío, que se va a hacer. Pero respeto al que está enojado y cree lo contrario. Sí, la verdad es que Racing clasificó la próxima Copa Libertadores. Es un objetivo que se había puesto la dirigencia, pero también comparto con vos en que podríamos haber coronado algo más, incluso haber llegado más lejos en otras competiciones en las cuales Racing quedó tal vez afuera un poco pronto. ¿Para vos hay margen de mejora todavía? Pero no sé si es el camino este. No es que soy un adorador de Gago o de la gestión. Veo las cosas buenas y veo las cosas malas. El vaso da medio lleno. Me gustaría que rebalse el vaso y no Sí, medio lleno, ¿no? sí, sí. Pero no es que
digo, este es el camino, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo sueño que algún día se le vuelva a dar una oportunidad a Gustavo Costa como técnico de Racing en condiciones como estas, no para apagar incendios, pero bueno, y que jugar con 6 pibes inferiores, que lleguen a primera y mantenerlo, ese sería mi camino. Pero bueno, La verdad que yo también tengo el mismo proyecto que vos. Me gustaría que Racing pueda salir campeón con la mayor cantidad de pibes posibles salidos del Tita en cancha. Creo que sería eh, poder demostrar que se están haciendo las cosas bien, seguir haciendo las cosas bien y como dijo Milito en su momento en una charla con Gomis, que Racing sea la Masía del fútbol argentino, ¿no? Que es lo que todos queremos. sí, para mí atrasamos 10 años cuando se va Diego del club. Podían salir las cosas bien o mal, pero por lo menos estaba profesionalizado un sector. La Secretaría Técnica yo creo que tiene que funcionar en los clubes. Vas a tener más chances de acertar que de errar. Y así todo, nada te garantiza el éxito, pero por lo menos eh, vas a tener más posibilidades de acertar en las incorporaciones y con eso vas a tener más chance de llegar lo más arriba posible. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Teniendo una Secretaría Técnica creo que se achica el margen de error. Obviamente no sería perfecto. Si fuera perfecto, creo que estaría trabajando en el Real Madrid. La verdad es esa. Pero la verdad es que siempre se achica el margen de error. Es totalmente necesario y creo que hoy es lo que podría haber significado una diferencia aún mayor. Por lo menos desde mi punto de vista. Sí, aparte de mirar los ejemplos, todos los chicos que trabajaban en la Secretaría Técnica fueron contratados por otros equipos y están trabajando. O sea, que perdimos esa oportunidad teníamos un equipo de gente que hacía ese trabajo y lo hacía muy bien y de un día para otro lo disolvimos. Eso fue un paso para atrás, indudablemente. Por ende, para cerrar esta charla, Marcelo, te pregunto, eh, o quiero ver si estás de acuerdo conmigo en que tendría que estar Diego Milito o una secretaría técnica que trabaje como la de Diego para poder seguir creciendo como club. Sí, eh, a ver, para mí tendría que haber una secretaría técnica como, si querés cambiarle los nombres, cámbiaselo, pero que hiciesen el trabajo como lo estaban haciendo. Y bueno, de Diego, a ver, siempre es necesario referentes y con sentido de pertenencia. Cuando Diego volvió al club, se notó un cambio para mejor, ordenó Sí, el vestuario como jugador y salimos campeones de la mano de él. Después tuvimos la suerte de que regrese Licha, otro referente positivo. Por ejemplo, para mí ahora Zuculini sería el referente a traer, que tiene sentido de pertenencia, que salió del predio, que es hincha de Racing a morir, para que quizás teniendo ese tipo de referentes en el vestuario, vos corregís este tipo de errores que pasaron el otro día, en momentos claves donde capaz que o quedó jugadores después de perder cuando todo el mundo de Racing estaba para suicidarse, salen a bailar. No, eso no puede pasar. No entra en ninguna cabeza. Ya, si pasa eso, ya después pueden pasar cosas mucho más graves también. Eh, pero bueno, eso te lo encarrilan los referentes, ¿entendés? Por eso es tan importante cuando hay gente de experiencia y que quiere el club adentro de un vestuario. Y eso estuvo demostrado en los últimos años. Lo que pasa es que hay que ir renovándolo porque el que viene no te va a venir en los últimos años de carrera siempre. Eh, pero para mí es clave eso, tener a referentes y que hayan nacido en el club y hayan vivido las necesidades que pasábamos antes. La verdad que Marcelo me parece un excelente broche de oro para cerrar esta charla, básicamente porque yo opino 100% como vos en esto. 100%.
Creo que Racing necesita un referente dentro del club. Eh, Tal vez las cosas hubieran sido distintas de tenerlo. No vamos a hablar sobre lo que pudo haber pasado, ¿no? Porque serían conjeturas. Pero antes de cerrar, yo siempre le pido a la gente con la cual hablo que me recomiende a alguien para que este espacio siga creciendo. ¿A vos se te ocurre con quién puedo charlar yo? Con Manguera, no sé si lo tuviste. No lo tuve a la- Manguera. eh, este, es la historia viviente hoy adentro de Racing. Hizo carrera en el club y siempre dando más de lo que recibe. No sé, se me ocurrió, debe haber 100 más, pero me decís a uno hoy, se me ocurre que Manguera. Perfecto. Sí, eso es lo que busco, ¿no? La primera persona que se te pase por la cabeza, que me la digas. Y la verdad que Manguera me parece perfecto. Así que nada, Marcelo, nuevamente te agradezco por el tiempo. Sé que estás apurado, así que muchas gracias por el tiempo que te tomaste. Agradecerte por el espacio. Y como te dije fuera de cámara, fue y es un placer hablar con vos, que la verdad que sos hincha de Racing de verdad, se nota y has dado siempre lo que tenías por el club. Así que muchas gracias. Bueno, dale, un placer, no nos conocemos, pero en algún momento nos cruzaremos y hablaremos en persona. Un placer, Marcelo. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas noches. Te mando un abrazo grande. Dale, cuídate. Chau. Abrazo.